Marcador, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? No va bien. Están corrigiendo ahí. ¿Qué? Se pasaron de vuelta. Ah, pero está bien, ¿no? Es el silbato electrónico. Es que no me cuadraba, ¿no? Es el silbato electrónico este.
¿Quieres marchar? Marcha. No, no. Ay, qué color más malo para la pista. ¿Eh? Sí, pero es la calidad de la pista. Ah. ¿Cómo estás? ¿Quién jugó el anterior partido? Allá fui la Lin. ¿De chicas? Sí. ¿Y quién ganó? La Lin triplicó el tuyo. 13-38. Entonces, ¿y mañana nosotros contra quién jugamos? Con el tuyo. Pero la jugamos el domingo. ¿Eh? Pero la jugamos el domingo con la Lin. ¿Nos echaron a uno? ¿Qué? ¿Nos echaron a uno? Están con exclusión, sí. Hola, ¿qué tal? Este es Opena, ya la música. Sí, lo cogió Rubén. Yo lo que me olvidé allá fue todo lo de limpiar el profe Lucía. Que Opena a mí siempre me queda atrás. Que Opena a mí siempre me queda atrás. Ay, pobre, por qué se escapa.
Hola. Mira, que me acabas de decir la de la notaría, la de la gestoría que no podemos firmar el lunes. Porque que la acabo de avisar. Entonces, sí, más que nada todo el mundo había pedido, vamos. Ah, bueno, nada, pues eso, que me manda la nueva, sí, le avisas tú a ellos para no despistarme. Al siguiente lunes será cuando me dice hora y todo eso, ¿vale? Ya. Así va Yago Pablo aquí. Aquí va Yago. Pablo, pasa y cuéntate dentro. Pablo, tu unidor. Pablo, ¿qué unidor? Cuando... No, vale. No, porque me preguntó la chica que está ahí. Sí, sí. Ay, Dios. Qué problema. Mira, no es por nada, no es por nada. Pero tenemos... ¿Quién es? Es un jugador. Ah, es un jugador. Sí, Ah, además vale. que empezó la semana pasada. Ah, vale. Cuerpo tiene. Sí, hay más cuerpo técnico ¿Qué? ahí que en el senior masculino. No hay más cuerpo técnico que jugadores, no me fastidies. Es para que aparente algo. Claro, para que haga bulto, ¿no?
jueves. Vale. Estoy demasiado cansada. Deja que grabo yo. No, 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 no. Bien. No. Dios, qué tío grande tiene ese niño, ¿no? Vale. El que acaba de lanzar. ¿Yago? Hostia. Hombre, tampoco es muy alto. Y tener un 45. No, no. Suyo. Tío. Crece tan rápido que no le dio tiempo ni a ver la portería. Madre mía. Le quema el balón, sí. Ostras.
Me acabo de fijar ahora si es- Autocaravana. Bueno, yo no sé si va uno, yo sé que Iria se queda en su última, la última jornada. Estuve ayer programando para ir. Cristiano, no, que lo tire David, 7 metros que lo tire David. Ay, hombre, por supuesto. También puedes pasar un poquito más de frío. Mira, yo ayer cuando salieron nos compensa, vamos a jugar a la mañana, marchamos el viernes para la playa. Si me dicen que siempre está bonito. Los abonos son... Vamos a ver, también de precio mundial. Bien, Dubi. Vale. Gato. Sin piras. ¿Eh? Está sin piras.
Lo que no nos dimos cuenta, que no puse en el grupo, que mañana nos vamos a bueno, sí, metemos a la gente, si me venís a la gente, bueno, pues pero no estaba, no lo puso en el cuadrante ese de horario ni nada. Pues que los padres no estaban. No, ella es un Benjamín. Y entonces le monté chicos contra chicas. Todos los días. Pero sí, digo yo. Bueno, oye, qué chico. ¿Cuándo empieza la liga? Yo ya soy aburrida de la liga y partidos así, madrugada. Hoy me decía un chico, hubo balonmano hoy, ¿no? Y dice, sí, fueron todos sus amigos, los 6, y fueron allí a por el PT, nos juntamos por el Casomón, entonces fueron allí todos. Y vienes a ¿te gustó? Un montón, me viene, ¿qué pasa? Y ese niño cuando respira. Pero es que no me daba los días de la semana, que eran 5 cosas. Y le digo yo, bueno, yo voy a preguntar si es bueno y además tener que dejar al todo por un mes de balonmano. No, ya le dije que él iba a entrenar al tal, pero que no jugaba. Digo yo, tranquilo que a todo llegaremos. Aparte así es. No, claro. Mira, el horno está... Esta semana fue la primera que cole y actividades. Siempre por encima. Balonmano y piscina de cuadra el mismo día. Balonmano y va. Cuando yo llego a casa de mi madre a las 10:30 a cogerlos, pero él está viendo la tele y está acá. Ayer me estaba esperando con la mochila en la puerta, en la mamá, yo quedé durmiendo 2 horas. Así te lo digo yo. ¿Puedes saludar a la abuela? A tomar un vaso de agua con ella y dice, mira, lo tuve que meter en cama al llegar, pero así, pues me jodo porque no podía más el pobre. Mamá, es que no puedo más. Y digo yo, joder, a ti. Sí, claro, no, cuando coja el ritmo le va a dar igual, tal. Pero ayer además lo veía, ayer que no se madre mía. La que trabajé de verdad de dar clases y de eso a una clase de acuarela. Necesito ser persona, pero acostumbrarme a este ritmo, porque ahora está esa perrita.
agua, ¿qué me? Y yo me quité la mascarilla con los adultos. El primer día tenía agarrada, no, sin problema, no tenía la mascarilla, cuando iba a explicar me separaba y le decía, mira, es que si no, no tengo que transmitir que tenía la gana. Y es que es así, a ver, gobierno si te espera, si quieres irme a los allí con el calor, me empieza a picar, me empieza la nariz, oh, con los cuchillos, saca la limpieza, como esas que estamos las primeras, se apaga. Con unos discursos también casi siempre somos tampoco, a veces apoya, a veces no. Vosotros sí, como he dicho, ponen más. Y mientras estoy sola no. Siempre puedo ir a la ventana abierta. Y si no, perfecto. Y no molesto. Si explicas bien por lo que ha sido bien, apoyo de acuerdo. Oye, ¿qué pasa aquí tan cero por las mañanas? ¿Qué pasa aquí tan cero por las mañanas? Otro día vine a hacer el reconocimiento que me cogió luz. Y tomamos ahí el café y a la vez el macho. No, iba a ser. Al final, si no las mangas, no vale. Todo. Yo cuando miro así, Sí, olvidarlo, sí. salimos un poco antes, se desayunamos aquí, porque aquí bastante no habría. Nos habían de comprar. Y digo, pues yo, cuando me coincida, hasta que no me vuelva a acercar. Fácil. Dios.
jefe de Galofa. No, en los papeleiros. Pues una animada de niños pequeños, sí, se nota muchísimo el haber parado, ¿sabes? Porque nosotros llevamos una clase de niños pequeños un año y medio. Lo típico, los niños que estaban en cursillo, pequeñitos, que tuvieron que parar, los del siguiente año que empezaron, entonces la mayoría no fueron a cursillo, porque a lo mejor cuando llegamos, el martes cuando llego, 4:30 de la tarde, veo el pasillo a tope y veo, era 24 así, de la estatura de hoy. Los sentamos a todos en fila para hacerle una prueba para ver cómo se saben hacer. Y así como están sentados, te digo yo, no había más pequeños. Porque yo te digo, a lo mejor la mayoría era de 4 a 5 años. Y siempre hacemos iniciación 0, que no saben nada, iniciación 2, que son niños que más o menos que saben algo, o funcionamiento que ya saben. Teníamos 4 grupos y eran Ini 0, Ini 0 más, Ini 1, por decir que era un Ini 1 que, bueno, nada de perrito. Y después un Ini 2, que son niños que nadan, pero que no saben nada. Y decías, tu madre mía, no nos queda nada de temporada. Y todos, pero todos así. Todos así, muy pequeñitos, muy pequeñitos. Sí. Y aparte que tampoco Villar tampoco empezó todo, ¿no? Bueno, es que no sabe. Ahora sí, esa temporada. Ahí va. Ay, te lo juro. Hoy unas en la piscina y otras escaleras, ay, de la nada. Y me cuesta hacer hoy ya estaba tan hasta el huevo que esta gente, el día 2, el día 3, y le dije, vosotros, ¿queréis salir de ahí? Se quedaron y claro, no se esperaba
que alguien, una loca, que escupiera le gritara así. Y mi compañero desde el otro lado, y yo me pongo a la cajera del súper a ver si cuenta bien el dinero o no, o voy a ver si el panadero amasa bien. Pues eso es esa cotillera. Mira, mi compañero se tiró al agua, ¿no? Él a propósito. Entonces, hay un cambio de clase y va a cambiarse. Entonces le dice a la chica, ¿cómo? Que diciembre es temporada. Sí, bueno. Pero bueno, mejor diciembre en Murcia y no Madrid, por ejemplo. Claro, pero David desde Madrid se acordaba, se estaba preguntando. Ah, sí. Porque Madrid era la otra opción. No sé, yo no sé cómo daban eso. Sí, Ciudad Real. Faltaba una hora que hicieron Ciudad Real y hicieron monte y yo sí se salió. Hostia, qué horror viajar hasta Murcia. Madre mía, es que es lejísimo. Además no tiene aeropuerto ni nada. Es una competición. Todas las vigas todas. ¿Cómo? Todas las vigas de Cataluña.
Que aunque sea. ¿A qué hora es? Sí, pero aquí somos como, ¿sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? Nada, David. Se me fue el viejo. Viejo se me fue. Échale pega, coño. Échale pega si no se te va. Por eso. Y aparte vosotros dos también marchan. Igual vete a casa. Igual que viene trabajo. Bueno, te lo puedes permitir como puedas. Pero bueno, linda noche.
compañero se fue de vacaciones. Buscar con quien Sí, claro, de vacaciones. Marchallera. Y ahí la Sala de Madeira. Azores. O una de esas. Y se. Entonces yo cuando fui los días dije, ya. Me libré. Me libré. Era de esas cosas que decías. No, yo no pregunté tampoco. Era de esto que. Cuando no haya nadie de luz salir, ¿quién viene? Ah, pues ahora. Búscate la vida. O vida. No va, Nico, va. Como si Pedriña, si te va y tú, nadie pregunta. Digo, bueno, pues él no sigue. Según avísame para desviarte las llamadas. Digo, sí, sí, se va. Creo que se metió ahora una. John, que se metió en una cosa de monte, que decía, pues, ¿eh? Estoy aquí, más. Mi hermano me dijo. Ah, sí, sí. Pues. Excepto otro día que paré antes de ir para aquí, no había preparado. ¿Cuándo pasaba? Dice, no sé qué me preguntó, me estaba a preguntar, no sé. Explícame. Aquí está. Explícalo. ¿Por qué no molesta? No sabía ni que tenía que ir. Y menos me hizo. Pues el otro día me dijo el señor de la piscina. Carlos, Charo. Charo no escucha nada, siempre habla con audífonos. Entonces ella me dijo, entonces me dice, no, porque son mujeres. Entonces me dice que, no, que afuera que se lleva la que dice la directiva de esa. Y no, muchas gracias. Una cosa exagerada. Sí. Pero no, claro, es que ese es el rollo. Que es buenísimo. Que digo yo, esto es que porque bueno, hay algo más. El hombre está. Y ella. Claro, y sí, además, bueno, si llegas a ver pobre, te da un porrón. Bueno, también le pasaba a Mariña, compañera. La más bloque también. Y otro, mi cuñado, no sé si es una se hizo comunero. Por ahí. Los padres son jabales. Puede que sí o puede que sepa para hacerse algo. Algo así, pero me dice que hay que hacer papel. Porque en la última no iremos alta. Ahora al final de año. Hablando de sacerdote. Pero no sé cómo puede ser. Claro, no ahora que estamos haciendo ir a comprobar con las casas. ¿Sí? Sí, porque
Es decir, yo llevo, vale, nosotros estamos, porque hay uno que está en otra vez, y se fueron a ver, aparte de vive allí en los pisos encima de correos, que tienen los áticos. Y una que está en la directiva, Aurora. Espera. ¿Dónde dijiste? ¿Dónde está correo? Ah, en Cuseiro, vale, sí, ya. Pues pero es esquizo, pero vale, Cuseiro, vale, sí, vale. Claro. Pues ahí hay un tipo que se le situó al y la Aurora sabía que no vive aquí, que vive en Barcelona, que en piso ahí. Ese tipo ahora nos entregó otra vez el ¿cuál es su interés? Porque ese creo que fuera el interés se puede hacer si no es comunero no puedes hacer y si eres comunero puedes hacer socios exclusivos sí, eso me lo había contado entonces ese caso en concreto creo que el hermano quería hacer su negocio o sea estaba metido y utilizaron solicitar yo estaba en una casa Ay.